Vamos a escuchar ya en directo, se quita la mascarilla, Isabel Díaz Ayuso. Buenas tardes a todos. Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid nos ha llevado a esta situación. Madrid ha vivido el momento más duro que se recuerda en democracia. A la pandemia se une una crisis económica y social sin precedentes. Por tanto, es el momento de pensar en grande, de olvidarnos de nosotros mismos y de decidir qué es mejor para los ciudadanos. Madrid necesita un gobierno estable, ideas claras, soluciones ambiciosas, estabilidad y sentido de Estado. En las actuales circunstancias no se puede asegurar. Y por eso quiero disculparme ante los madrileños por esta situación. Pero después de lo visto y leído, si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid. Quiero que sepan que si no llego a disolver la Cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de la izquierda esta mañana me hubieran impedido convocar y, como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación, podrían haber derrocado nuestro Gobierno. No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios o la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid, o que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso pongo mi cargo a disposición de los madrileños que, con su voto, el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración. Todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid han de saber que he empeñado mi vida, todo mi tiempo y esfuerzos para ser una buena presidenta de la Comunidad de Madrid. Jamás he estado más orgullosa de algo en toda mi vida. Cada día me enamoro de todo lo que estamos construyendo en esta comunidad de valientes, de jóvenes, mayores, mujeres, trabajadores, clases medias, obreros, familias, empresarios, médicos, taxistas. Hoy disfrutamos de una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España. Esta forma de vivir a la madrileña es única. Ahora empieza un gran momento para Madrid, de despegue, de ilusión, de futuro. Y quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro. No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas. Estamos en un gran país de ciudadanos libres, en una democracia plena. Y aquí los ciudadanos son adultos, son responsables. Así les hemos tratado durante toda la pandemia y estamos muy orgullosos por eso. Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino. Asumo todo lo que está por venir y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre el socialismo o la libertad. Muchas gracias. Bien, pues apenas 4 minutos de comparecencia, sin preguntas, sin periodistas, de Díaz Ayuso, que ha informado de que ha disuelto la Asamblea de Madrid, ha convocado elecciones y que pone su cargo a disposición de los madrileños. Unas elecciones anticipadas que ha confirmado serían el 4 de mayo. Dice que Madrid necesita un gobierno estable, que hay que pensar en grande y que esta decisión la toma para evitar una moción de censura que, al igual que en el caso de Murcia, habría arrebatado el poder, el gobierno, al Partido Popular. Breve comparecencia de máxima trascendencia de la presidenta madrileña, breve comparecencia, apenas 4 minutos desde Sol, arropada
por sus consejeros, muy cerca, en Pontejos, Aguado, el vicepresidente, y su equipo y sus consejeros de Ciudadanos. Primera valoración, José Luis, de esta comparecencia. Bueno, pues eso, una comparecencia breve pero contundente y clara, es decir, que las elecciones están convocadas por la presidenta Ayuso y a partir de aquí se abre un periodo de reflexión para los ciudadanos. Ella ha insistido que quiere que sean los ciudadanos quienes decidan quién tiene que presidir la comunidad y no se tiene que decidir en los despachos de los políticos con acuerdos para mociones de censura. Esta, evidentemente, es su postura porque es la presidenta en este momento. Y yo creo que también, si nos ponemos a reflexionar un poco, no está mal ese planteamiento, porque una moción de censura, si el resto de la oposición quiere saber la verdad de qué piensan los ciudadanos, después de un año de pandemia y de todas estas cosas, pues lo mejor sería preguntárselo y convocar unas elecciones y que los ciudadanos hablen claramente en ese sentido. Yo creo que hubo hace poco elecciones en Cataluña y no ha pasado nada, es decir, que no podemos esgrimir la excusa de que las elecciones en este momento de pandemia son arriesgadas, porque claro, en Barcelona han tenido unas elecciones, en Cataluña, mejor dicho, y no ha pasado nada, todo ha ido bien, y etcétera. Ella ha sido clara en esa idea, que evidentemente lo hace para evitar una posible moción de censura, tanto del PSOE por partida doble. Exacto, como se ha visto, ¿no? Porque ya están presentadas. Ahora hay que ver si realmente se han presentado a tiempo o fuera de tiempo. Eso es. Ahora mismo, precisamente, hay una reunión muy importante en la Asamblea para dilucidar, para aclarar ese punto que arroja cierta incertidumbre, ciertas dudas sobre a la hora que se han registrado esas mociones y esa disolución del Parlamento. Nos vamos a ir rápidamente a Sol. Carolina Moya, comparecencia de la presidenta en la que confirma lo que avanzaba Aguado, con un rostro serio, la hemos visto rodeada de su equipo, de su núcleo duro, una comparecencia breve, sin periodistas, en la que dice que deja el futuro de los madrileños en sus manos. Sí, además dice Lourdes que asume todo lo que venga hasta ahora. No quiere, dice, que Madrid pierda su libertad y por eso ha decidido tomar esta decisión para que sean los madrileños los que decidan en las urnas y no los partidos políticos en los despachos. Está claro, como nos decían, que finalmente ha sido lo que ocurría en Murcia lo que ha desatado la decisión de la presidenta, que pillaba por sorpresa también a su socio de gobierno, a Ignacio Aguado. Insisten desde aquí, desde la Puerta del Sol, que no caben las mociones que se han presentado, que ya están disueltas las cámaras, aunque habrá que ver qué se decide en esa reunión aquí en la Asamblea, pero de momento cierre de filas en torno a la presidenta autonómica por parte de todos sus consejeros, los del Partido Popular, no así los de Ciudadanos. La fecha ya la ha dicho también, el 4 de mayo, los madrileños, en principio, si es como dicen las personas de confianza de la presidenta, todos los madrileños tendremos que decidir quién es el próximo o próxima presidente de la Comunidad de Madrid. Bien, una aclaración: a esta hora se reúne la mesa de la Asamblea, además para hablar de esas dudas sobre qué se ha registrado antes, si la disolución de la Asamblea o las mociones. Se reúne la Asamblea para dilucidar si mañana hay pleno o no en la Asamblea, porque Ciudadanos, PSOE, Más Madrid y Podemos no tienen mayoría en la mesa. María José Escalera. Sí, en estos momentos se inicia esa reunión de la mesa de la Asamblea en la que se tiene que decidir como primer paso qué va a pasar con el pleno de mañana, saber si se dan como disueltos o no. Lo tienen que decidir porque es que esta misma tarde hay comisiones que de momento nos dicen que se van a seguir celebrando, es decir, normalidad de momento y dentro de la inquietud de todos los diputados que siguen sin saber muy bien qué es lo que está pasando, y la mesa de la Asamblea tiene que decidir finalmente qué se hace mañana, aunque todas las fuentes consultadas aseguran que la duda entre la disolución de la Cámara o la convocatoria de una moción de censura puede terminar en los tribunales. María José, una pregunta: si deciden que hay pleno mañana, ¿eso significa que la Asamblea se decantaría por las mociones? Exactamente, si deciden que mañana hay pleno, no se darían por disueltos. Considerarían que la Asamblea de Madrid, que el Parlamento Regional continúa funcionando y, por lo tanto, darían cierto respaldo a las mociones de censura. En este momento lo están debatiendo junto a todos los diputados, a los miembros de la mesa, al órgano rector de este Parlamento Regional. También hay letrados que seguro que serán escuchados.
Bien, pues lo cierto es que la noticia saltaba hace poco más de una hora, cogía por sorpresa a todos, a los políticos y a los madrileños de la calle. Carmen Calvo, tú has hablado con algunos de ellos. ¿Qué dicen? ¿Cómo han acogido la noticia de que hay nuevas elecciones en el mes de mayo? Realmente sorprendidos. Los que ya lo sabían admiten que en un primer momento pensaron que era una fake news que les habían hecho llegar a través de redes sociales, a través de sus grupos de WhatsApp, y los que no estaban al tanto, esos que salieron a primera hora de casa a trabajar y no han tenido contacto ni con la televisión ni con internet, se han enterado por nosotros y no creían lo que les contábamos. En líneas generales, ¿qué dicen? Que tal vez, y en esto coinciden muchos, no sea el mejor momento para convocar unas elecciones inmersos en plena pandemia, pero entienden que la política lleva su ritmo y que tal vez esto sea una oportunidad para ajustar cuentas y ver quién ha hecho las cosas bien y quién no. Alguno incluso celebra que volvamos a pasar por las urnas, insisto, porque cree que es una oportunidad para poner a cada uno en su sitio. No es el momento de que elecciones en mitad de la pandemia. Sí, no debería ser. Todo el mundo con cuidado, todo el mundo con eso, y ahora otra vez a juntarse todos a votar y todo. La mayor estupidez que podemos hacer ahora mismo es, o sea, está todo prohibido y todos a votar, todos a la cola, todos al altar. Es que no tiene ninguna... El momento está claro que no es, o sea, creo que es más político que otra cosa. Yo creo que es buen momento que opinemos todos los ciudadanos de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Bueno, pues es lo que dice la calle, muchos ciudadanos sorprendidos como todos por este anuncio de adelanto electoral en Madrid, elecciones el 4 de mayo, lo acaba de decir en esa comparecencia, en esa breve comparecencia, Isabel Díaz Ayuso desde la Real Casa de Correos, y buscamos reacciones en otro punto importante sin duda en este día, en la calle Alcalá, sede de la sede nacional de Ciudadanos. Ya han valorado lo ocurrido en Madrid como un error, José Miguel de la Morena. Sí, como un error, y realmente muy dolidos desde la Comunidad de Madrid. Hemos escuchado a Ignacio Aguado hablar de desolación. El hecho es que no se contaba en absoluto con que la tormenta desatada en Murcia pudiera desembocar en semejante huracán político. Inés Arrimadas llevaba semanas repitiendo que necesitaba un golpe de efecto para recuperar la iniciativa política, que su ideología de centro se debía asentar, y Murcia parecía el lugar idóneo, con un gobierno de coalición en descomposición, con Vox creciendo de forma exponencial y con una crisis interna de los propios ciudadanos que Arrimadas ha querido resolver con esta moción de censura. El caso es que reiteran en Ciudadanos que la situación allí es completamente diferente a la de Castilla-León, a la de Andalucía o de Madrid, pero ahora de momento no hay reacción oficial. Esperamos una rueda de prensa para dentro de aproximadamente una hora, pero todo indica que Ciudadanos entra en guerra abierta con el Partido Popular y con el riesgo cierto de que Vox se alimente electoralmente a costa suya. Ciudadanos ve como un error esta decisión, y en la sede de los socialistas, también en el seno del Gobierno, confirman que tenían información de ese acuerdo en Murcia, de esa moción. De hecho, al frente de esa negociación que viene gestándose desde hace un mes ha estado el secretario general del partido y también miembros del gabinete de Pedro Sánchez Manuel. Sí, aquí estamos pendientes de la valoración que el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, haga aquí en la sede de la calle Ferraz, una comparecencia prevista a las 2:15 para hacer esa valoración sobre la presentación de la moción de censura en Murcia y también para valorar ese terremoto político que se ha vivido en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que nos han comunicado que se retrasa esa comparecencia. Ábalos estaba con Feijóo en la sede del Ministerio y allí no ha querido responder preguntas sobre la actualidad política. Aquí le estará esperando a Ábalos José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños, quien a su entrada aseguraba que está siendo una mañana de infarto y que vamos a ver si hemos llegado con la moción de censura. Por lo tanto, se ha pasado de la euforia inicial provocada por ese acuerdo que se ha gestado durante un mes sigilosamente entre el PSOE y Ciudadanos en Murcia y supervisado desde aquí de Ferraz y también del entorno de Sánchez en Moncloa. Se ha pasado también a invitar a que Ciudadanos diese el paso en otros gobiernos autonómicos como Andalucía, Castilla-León y Madrid, y ahora se vive esa incertidumbre por el terremoto político que ha provocado ese movimiento de piezas en Murcia.
Se retrasa esa comparecencia de Ábalos y en la sede del PP en Génova, la cúpula del partido está reunida desde primera hora de la mañana. No ha habido declaraciones públicas ni sobre la operación de Murcia ni sobre el golpe de efecto en Madrid, pero sí sabemos, Cristina Ortega, que ahí en Génova tenían claro cuál iba a ser el siguiente paso, la ofensiva. Sí, Lourdes, Pablo Casado respalda la decisión de Ayuso de convocar elecciones. Nos aseguran en Génova que estaban al tanto de todo, en todo momento, y que lo que ha precipitado esta decisión es el convencimiento de que tanto PSOE como Ciudadanos estaban trabajando para repetir esa operación de Murcia en otras comunidades. No obstante, la Dirección Nacional confirma que el resto de gobiernos, tanto el autonómico de Castilla y León como el municipal de Madrid, no corren peligro. Los populares se acusan a Arrimadas de romper con su palabra y de pactar con Iglesias al permitir que los radicales puedan gobernar en Murcia. Concluyen aquí en Génova en que esto demuestra que el Partido Popular es el único partido de centro-derecha en España alternativa de gobierno. Bien, y el terremoto empezaba en Murcia. Lo que ha pasado en Madrid es la réplica de ese terremoto. Llegaba la noticia esta mañana al Congreso de los Diputados cuando sus señorías celebraban la sesión de control habitual de los miércoles, pero la tensión esta vez no estaba tanto en el hemiciclo como en los pasillos. ¿A que sí, María Antonia López? Sí, a las 9, como es habitual, comenzaba la sesión de control al Gobierno, pero la noticia llegaba aquí, al patio donde estamos ahora mismo, y ha revolucionado la Cámara. Y no porque los políticos, los diputados, hoy quisieran hablar ante los micros, han salido de hecho prácticamente todos a la carrera, pero sus gestos lo decían todo. Hemos visto satisfacción, alegría en las caras del Partido Socialista, en los miembros del Gobierno, porque decían que esto abre una nueva etapa y que por fin Ciudadanos dejaba de la mano tanto al Partido Popular y Vox y se caía de la foto de Colón. Los diputados del Partido Popular apenas se han dejado ver, salían corriendo con cara de pocos amigos y eso sí, sabíamos que tenían reunión la cúpula en Génova. También hemos visto salir a Inés Arrimadas a la carrera, no quería decir absolutamente nada y remitía a lo que en ese momento iban a decir sus compañeros allí en Murcia. También Santiago Abascal a la carrera nos decía, el líder de Vox, que Ciudadanos no es un socio de fiar y por eso animaba, por ejemplo, a Madrid a adelantar las elecciones. El único que ha querido hablar ante los micros ya a eso de las 12:30 de la mañana ha sido el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón. Todavía en ese momento no habían presentado la moción de censura en la Asamblea y animaba a Ciudadanos a dar pasos como el de Murcia en otras comunidades y en otros ayuntamientos. Solo Díaz Ayuso está pensando en hacer números electorales y está pensando en votos en un momento en el que todavía estamos luchando contra el virus. Y eso es una prueba más de que nunca le ha importado la salud de los madrileños ni el bienestar de los madrileños. Nosotros no estamos pensando en convocar elecciones en un contexto de pandemia. Estamos pensando en que pueda haber alternativa y regeneración democrática. Bien, y todo está ya solo 4 horas después del golpe de efecto en Murcia. PSOE y Ciudadanos anunciaban a primera hora de la mañana su acuerdo para acabar con el gobierno de López Miras y apoyado por los naranjas, el gobierno del PP, moción de censura que afectará también al ayuntamiento murciano y a otros pequeños municipios. Los números suman. PSOE y Ciudadanos lograrían esos 23 diputados necesarios para gobernar en mayoría. Una moción de censura para la que aún no hay fecha, pero que ya tiene candidata. Será Ana Martínez Vidal. Si sale adelante, Ciudadanos liderará por primera vez un gobierno autonómico. Blanca Núñez. Sí, de hecho, así sería. Y es que el gobierno en coalición de Partido Popular y Ciudadanos en la región de Murcia apenas ha durado la mitad de la legislatura. Y es que la campaña de vacunación irregular por parte de la cúpula de salud en el gobierno regional y además también un supuesto caso de contratos irregulares en el Ayuntamiento de Murcia es en lo que se ha escudado Ciudadanos para presentar esta moción de censura. Dicen que de esta manera no podían continuar en un gobierno en coalición. Una moción de censura que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. De hecho, desde Vox en la región de Murcia nos cuentan que anoche mismo se estaban cerrando los presupuestos de cara a esta legislatura. Sea como fuere, y siguiendo el reglamento de la Cámara, si en 48 horas no se ha presentado una moción de censura alternativa, la votación podría producirse el próximo 18 de marzo. Ciudadanos rompe su pacto de gobierno con el PP en Murcia y registra una moción de censura con el PSOE para desbancar a López Miras. Socialistas y naranjas suman 23 votos, mayoría absoluta. Ciudadanos se quedaría con la región que recaería en la actual portavoz Ana Martínez. El PP regional ha demostrado que solo sabe gobernar con mayorías absolutas y no en coalición.
Solo hemos encontrado trabas. Hoy, Partido Socialista y Ciudadanos comienza el camino para recuperar las instituciones después de años de oscuridad. A cambio, el PSOE gobernaría la capital, en este caso con el apoyo de Podemos. Desde el PP acusan a Arrimadas de romper con su palabra y pactar con Iglesias, permitiendo que los radicales gobiernen en Murcia. Desde el PSOE, Ábalos llevaba meses tras este movimiento, hoy satisfacción. El Partido Popular, con los peores resultados de su historia, convirtió en una victoria lo que habían sido muchas derrotas, pues puede que alguna cosa de estas cambie. Desde Andalucía, Moreno Bonilla pide centrarse en lo urgente, la pandemia. Su socio de Ciudadanos, Juan Marín, defiende la estabilidad del gobierno andaluz. Aquí en Andalucía hay estabilidad absoluta. En Vox, Abascal asegura que Ciudadanos no era de fiar y exige elecciones en las autonomías en riesgo de ser asaltadas por el socialismo. Y quien acaba de comparecer en rueda de prensa es el actual presidente de Murcia. López Miras dice que no es el momento de estos movimientos políticos. Le escuchamos. En lugar de sumar esfuerzos para hacer frente al virus y a la recuperación, hay quien parece más interesado en lograr el poder al precio que sea. Al precio que sea. Este no es el momento. En una situación tan grave como la que vivimos, entrar en un debate de sillones, de puestos, de intereses particulares, es mucho más que un error. Bien, y acaba de reaccionar el vicepresidente Aguado en Twitter a las palabras, a la comparecencia de la presidenta Javier Gálvez. Dice Ignacio Aguado que Díaz Ayuso miente. Sí, así de categórico es el vicepresidente, que se encuentra en este momento todavía aquí en la sede de la vicepresidencia, desde donde ha escuchado esa declaración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y donde ha estado acompañado de algunos de sus consejeros de confianza. Como decís, lo ha respondido a través de redes sociales en un tuit muy escueto en el que asegura que escucho con estupor a la vicepresidenta en su rueda de prensa y pone en mayúsculas: miente, qué irresponsabilidad, sentencia. Por favor, Ignacio Aguado se encuentra, como decimos, aquí en la sede de esta vicepresidencia, donde esperamos que en unos minutos salgan y le pueda poner voz a estas palabras. Bien, son las 3 menos 10 de la tarde de este miércoles, 10 de marzo. Noticia de impacto para los madrileños. Adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Lo confirmaba hace unos instantes la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tenemos una noticia de última hora. El PSOE de Castilla y León presenta una moción de censura contra PP y Ciudadanos para evitar un adelanto electoral. José Luis, los pactos saltan por los aires. Sabíamos y Ciudadanos busca su sitio. Exacto. Teníamos un bombazo informativo a primera hora, pero veo que la onda expansiva, la expansión del terremoto va creciendo. No sé, una política tan convulsa no creo que sea bueno para nadie. Es decir, que estas cosas no puedes tomar decisiones a golpe de emociones, ¿no? Es decir, tiene que estar un poco más sentado, más calibrado, ¿no? Yo no sé si lo de Madrid está provocando, pues también en Castilla y León, para que no haya un adelanto electoral. En Andalucía también tenemos otro gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, y parece ser que ahí las cosas están más tranquilas, pero ya no me atrevo yo, después de estos terremotos, a vaticinar casi nada, ¿no? Pero esto me pregunto, ¿cómo lo vivirá el ciudadano? Bueno, esta noticia la adelantan algunos medios. Sí, no sé, hay que confirmarla. Que tampoco significa yo creo que esa moción se presenta para frenar los intentos de que se convoquen elecciones, no tanto porque vaya a prosperar esa moción, decimos en Castilla y León. Yo, como decía, me pregunto qué pensarán los ciudadanos con este vaivén, con estos movimientos convulsos. En un momento tan delicado, ¿verdad? En un momento para tan este delicado, país. ¿no? Que parece que los partidos deberían estar más pendientes de otras cosas. Es cierto que se han llevado a cabo también durante la pandemia elecciones y no ha pasado nada, pero yo creo que el ciudadano lo que quiere es que sus representantes estén por las labores que a ellos les preocupan, no por disputarse sillones. En Murcia, ha empezado todo en Murcia. Todo en Murcia, sigue en Madrid, ahora en Castilla y León. Y vamos a irnos hasta Andalucía, porque esas noticias de Murcia a Madrid sacuden el panorama político y hay que ver allí el PP de Moreno Bonilla, del presidente, también gobierna en coalición con los de Arrimadas. De momento, Javier Tellechea, allí se habla de estabilidad. Cuéntanos. Sí, estabilidad, Lourdes, y tranquilidad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que el gobierno
debe centrarse en cosas urgentes, haciendo referencia a la superación de la pandemia, y para ello necesita un gobierno estable. Por otro lado, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y además líder de la formación naranja, defiende esa estabilidad de gobierno de forma absoluta. También ha dicho que no tiene confirmación de una moción de censura en Murcia. Y por último, esto ya es una última hora, es que el propio Juan Marín y Elías Bendodo, este último consejero de Presidencia y una de las figuras importantes del Partido Popular en Andalucía, van a comparecer ante los medios de comunicación de forma conjunta a las 5 de la tarde en el Parlamento andaluz, seguramente para respaldar esa estabilidad de gobierno. Evidentemente lo que sí tenemos en Andalucía es un gobierno muy sólido y que en ese sentido aquí en Andalucía hay estabilidad absoluta y una gestión que yo creo que hoy día no se puede poner en discusión. Y seguimos buscando más reacciones, en este caso del presidente de Castilla-La Mancha, a la convocatoria anticipada de elecciones en Madrid, que lo sucedido puede influir de alguna manera en el equilibrio de la política nacional. Yo creo que en Europa, aunque deben estar extrañados de que en pleno COVID estemos con tantas elecciones en España, también ya saben que en España hay afición a hacer elecciones, que en realidad no rompe ninguna tradición. Hay que esperar a ver qué pasa, porque realmente todavía lo que está pasando ahora mismo es como para que intervenga de entrada el 112, y ya cuando el 112 nos pase el parte sabemos de qué va la cosa. Lo cierto es que hay que ponerse en contexto. España vive ahora mismo la tercera ola de la pandemia, una crisis económica grave, estamos por encima otra vez de los 4 millones de parados, y José Luis, es verdad que muchos se preguntan qué está pasando en el panorama político con esa ruptura de pactos, esta situación que desequilibra la situación y que bueno, que enfrente en este caso a Madrid unas nuevas elecciones. Es el momento, realmente es el momento. A ver, el momento, una de las potestades, de las pocas que a veces tiene exclusivamente un presidente de gobierno, es el convocar elecciones, ¿no? Y las tiene que convocar cuando él considera. Es decir, lo demás lo tiene que hacer casi siempre de manera colegiada. Y en este caso, a ver, todo ha empezado en Murcia. Alguien tendría que preguntarle a Ciudadanos si cuando ha movido la ficha en Murcia, cambiando, o sea, siendo desleal con el gobierno con el que estaba y pasándose al enemigo del PSOE, si eso tiene una explicación o si considera que con lo que ha dicho en la presentación de la moción ya es suficiente. Es decir, que está la política tan especialmente compleja y pillada por los hilos que cuando mueves una ficha en un lado, aunque parezca que no va a afectar, afecta totalmente. Y hay un asunto que no es menor, que ahora mismo se estaba, por ejemplo, negociando en el caso de Madrid las cuentas, las cuentas de la pandemia, los presupuestos. Sí. Hombre, a ver, todo el gobierno va a estar en funciones, lo básico y lo fundamental va a seguir. Lo que sí se van a detener pues serán proyectos y nuevas cuentas hasta que después de las elecciones se retomen, ¿no? Es decir, durante un mes y medio hasta mayo. Bueno, pues vamos a intentar, es decir, es verdad que lastra en algún modo, no detiene los proyectos, pero frena. O sea, ahora hay que reducir un poco el ritmo de trabajo, de crecimiento, aunque las funciones básicas, insisto, de la Consejería de Sanidad o de Educación y todo esto, seguirán todos en funciones y todo seguirá. No es la primera vez que tenemos elecciones aquí y hemos visto que el mundo no se derrumba, al contrario. Yo creo que es bueno. Es cierto que nos pilla a todos fuera de juego, no esperábamos, ya tenemos bastante con el día a día, estábamos todos planteándonos qué haremos en Semana Santa, si saldremos o no, y ahora de repente nos cae aquí un jarro de agua y tenemos que colocarnos un poco. Pero insisto que vemos que cada vez más la política ya no es de trazo grueso, sino de trazo fino, y que lo que hagas en Murcia tiene resonancias también en Madrid. Nos vamos a ir, son las 2:57, volvemos a Génova a ver si hay nuevas reacciones a esta noticia, a este adelanto electoral en Madrid. Cristina Ortega, adelante. Sí, Lourdes, pues en este instante acaba de publicar un tuit el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en el que dice que la unidad del centro-derecha en torno al Partido Popular es la única solución para España. Lo cierto es que este tuit va acompañado de dos fotografías, una con el presidente murciano López Miras y otra con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sí que decíamos que hace unos minutos nos aseguraban en Génova que descartaban que esa operación en Murcia se pudiera producir pues en otros gobiernos, confirmaban que no corría peligro el gobierno autonómico de Castilla y León. Eso era antes de conocer esa moción de censura que acaban de presentar el Partido Socialista en esa región. Todavía no tenemos reacción a esa última operación. Sí que nos asegura la Dirección Nacional pues que respalda
esa decisión de Díaz Ayuso de convocar elecciones, que lo sabían en todo momento, y es que estaban convencidos de que PSOE y Ciudadanos estaban trabajando, como así acaban de confirmarnos los hechos, en que esa operación de Murcia, esa moción de censura, se llevara a cabo en otras comunidades. Y hablamos en este momento con Isabel Álvarez, es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas tardes, señora Álvarez. Muy buenas tardes. Usted seguro que nos va a arrojar luz, porque comenzábamos este informativo hablando de la incertidumbre en la que está sumida ahora mismo la situación política madrileña. Se hablaba de posible adelanto electoral, de 2 mociones de censura registradas. ¿Qué marca una convocatoria electoral? ¿El registro, la convocatoria, la publicación? Bueno, ahora mismo estamos en un momento bastante complejo. Según establece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en este caso, puede convocar elecciones salvo cuando esté en trámite, hay otros supuestos, pero salvo cuando está en trámite una moción de censura. Estos términos acerca de que está en trámite una moción de censura es lo que ahora mismo yo creo que está produciendo estas incertidumbres, porque en realidad hay que darse cuenta que según el reglamento, la admisión a trámite de una moción de censura que lo realiza la mesa es lo que daría lugar a entender que ya está presentada la moción y por tanto la presidenta no podría disolver la asamblea. Entonces, es cierto que hay 2 situaciones que son encontradas y que se están produciendo prácticamente a la vez, y lo que hay que dirimir ahora mismo es efectivamente qué pasa si prima el anuncio de la convocatoria, que yo creo que deberíamos atenernos a que la convocatoria ya estuviera publicada en el BOE y por lo tanto disuelta la asamblea, que es lo que técnicamente impediría presentar esa moción, o por el contrario, si se ha presentado la moción y ha sido admitida a trámite, la presidenta ha perdido la capacidad para disolver la asamblea. A esta hora precisamente está estas 2 cuestiones dirimiéndolo la mesa de la asamblea. Claro. Pero, señora Álvarez, claro, ¿este asunto podría terminar en los tribunales o es mucho decir? Podría terminar en los tribunales porque siempre cabe la posibilidad de que aquellos que han presentado la moción de censura, en el caso de que se las pueda inadmitir, podrían llegar a presentar un recurso ante los tribunales, incluso poder llegar al amparo al Tribunal Constitucional por la posibilidad de que se le haya denegado una iniciativa parlamentaria, ¿no? Sí podría llegar a un tribunal. Y usted, a esta hora de la tarde, con la información que tiene como experta, ¿cree que tiene más validez el registro del adelanto electoral o la moción de censura, por los tiempos y la forma? A ver, yo de una manera un poco precipitada, quizás porque tampoco he tenido acceso a información nada más que de prensa y bueno, no es que dude de la prensa, entiéndame, pero no hay nada cierto. La disolución de las Cortes se produce en el momento en que se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid esa disolución. Al día siguiente de la publicación queda disuelta la Asamblea. Dado que ese hecho no se ha producido, yo entiendo que la presentación en la mesa y por lo tanto la mesa va a tener que admitir a trámite la moción. Dicho esto, puedo estar equivocada porque nos falten todavía elementos para tener en cuenta, que esto pues por eso le digo que bien, puede ser un poco precipitado la valoración. Muchísimas pero yo gracias. ahora mismo entiendo que estamos ahí. Muchísimas gracias por arrojarnos luz en este asunto que ha creado y que está creando mucha confusión a lo largo de todo el día, si estamos ante un adelanto electoral o dos mociones registradas. Gracias, señora Álvarez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia. Y nos vamos a ir hasta Sol. Carolina Moya, la presidenta, sigue reunida después de esa convocatoria, de esa breve convocatoria e importante convocatoria de adelanto electoral. Sigue reunida ahí en la Real Casa de Correos. Sí, sigue dentro de la Real Casa de Correos con todos los consejeros del Partido Popular que forman su gobierno. Lo que nos acaban de enviar es una carta de la consejera de Presidencia, de María Eugenia Carballedo, dirigida al presidente de la Asamblea, en la que dice que a efectos informativos en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica
3/1983 de 25 de febrero del Estatuto de Autonomía, la presidenta, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, ha acordado la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura, que la disolución se ha formalizado mediante el decreto 15/2021 de 10 de marzo y que, por lo tanto, convoca elecciones. Además, nos insisten desde fuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid que esas mociones presentadas en la Asamblea, según ellos, están fuera de plazo. La tarde promete ser larga porque parece ser que Ayuso va a seguir aquí reunida con su gobierno, con la parte del Partido Popular. Imaginamos que tomando decisiones de lo que va a ocurrir en los próximos días. Si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios o la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid, o que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí. Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino. Asumo todo lo que está por venir y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio. La presidenta pone su cargo a disposición de los madrileños, sigue reunida, como nos decía Carolina, con su equipo en Sol. Va a ser una tarde larga. También en Pontejos, la sede de la vicepresidencia, donde está Ignacio Aguado, está dolido, se siente traicionado por el anuncio, por la decisión que tomaba en el Consejo de Gobierno esta mañana la presidenta. Sí, han sido unas palabras muy duras las de Ignacio Aguado, que además ha plasmado en su cuenta de Twitter desde aquí, desde la sede de la vicepresidencia, desde donde ha escuchado esa comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid miente al afirmar las causas por las que ha tomado la decisión de convocar ese adelanto electoral y acusa de irresponsabilidad, en la misma línea con las palabras que ha pronunciado previamente aquí a las puertas de la sede de la vicepresidencia, donde se encuentra ahora mismo. No sabemos si hay ya algún consejero con él, pero sabemos que estamos a la espera de que Ignacio Aguado salga y recabemos su opinión. Bueno, pues una mañana frenética en la que se han ido precipitando los acontecimientos desde que conocíamos esta mañana la moción de censura en el gobierno murciano. José Luis, ¿qué podemos esperar de cara a las próximas horas? También decíamos, la tarde va a ser larga. ¿Qué movimientos pueden tomar a partir de ahora la presidenta, el vicepresidente? ¿Qué podemos esperar? Bueno, nos espera una semana larga y también unas semanas largas y complicadas. Nos espera ahora aclarar si realmente quien triunfa es la moción de censura o es la convocatoria electoral. Decía la experta que se decantaba por los tiempos, por la moción. Veremos qué decide la mesa, que está decidiendo ahora mismo si hay pleno mañana. Por lo que decía tenía cierta lógica, pero también luego es que si esto funciona así, hasta que no lo publicas, te pueden parar siempre unas elecciones, porque ir a presentar una moción parece que es como ir a comprar un libro y convocar unas elecciones parece algo más complejo. No soy experto en la materia, vamos a dejar que sean los juristas, pero bueno, una vez decidido eso, optando o viendo una cosa u otra, va a haber cambios. Pase lo que pase, o sea, en el futuro en Madrid tienen que cambiar algunas cosas. Y a nivel nacional yo creo que también puede afectar, no tanto en las otras comunidades donde gobierna el PP y Ciudadanos juntos, sino en las relaciones. Ciudadanos ha dado un paso importante acercándose a la izquierda. Parece ser que ha vuelto a tener claro que quiere ser un partido bisagra. Hasta ahora, la época de Rivera, del anterior candidato que dimitió, pues parecía que quería ser un partido líder de la oposición a través de conquistar más votos a la derecha. Ahora eso les llevó al fracaso, de ahí a la dimisión de Rivera. Ahora parece que Inés Arrimadas vuelve a la vieja estrategia de ser un partido bisagra, que sea tan útil a la izquierda, como el PSOE en este caso en Murcia, como a la derecha. Me dicen que el presidente murciano ha destituido a todos los consejeros de Ciudadanos.
Para empezar. Para Bueno, no, es la vendetta, dijéramos, Claro. una vez le han hecho la moción, pues sí, al menos ya no vas a estar conmigo ni durante la moción, o sea, ahora quedan unos días de trámite. En fin, son las actitudes un poco ásperas de la política, dijéramos un poquito de estas navajeras, ¿no? De que, pues bueno, una moción de censura no deja de ser un acuerdo. Cuando hay razones fundamentadas, me parece maravilloso. Ahora, cuando las razones son políticas, porque lo que han dicho de Murcia, también vemos en el Gobierno central que hay disputas entre Sánchez y Iglesias cada 2 por 3 entre el Gobierno y no se tiran los trastos, aguantan y cuando les interese políticamente, pues me imagino que se separarán. Por eso que los gobiernos tiene que haber cierta lealtad, aunque tengan distintos colores, ¿no? Es decir, que estas cosas son las que a veces la ciudadanía y los analistas políticos no entendemos. Y a esta hora de la tarde, las 3 y 8 minutos, hay una reunión muy importante, crucial, diría yo, en la Asamblea de Madrid. Se reúne la mesa. María José Escalera, ¿qué es lo que se decide? Cuéntanos. Pues en la mesa de la Asamblea se tiene que decidir el futuro de la Comunidad de Madrid, prácticamente. Lo primero que tienen que decidir es si mañana habrá pleno aquí o no, es decir, si se dan por disueltas o no. En caso de que se den por disueltas, automáticamente se suspendería la actividad en la Asamblea de Madrid y se darían por convocadas las elecciones el próximo día 4 de mayo. Si por contra consideran que hay dudas o finalmente tienen que ser los tribunales los que decidan si habrá elecciones o habrá moción de censura, se celebrará el pleno de mañana. De momento, lo que sí sabemos es que esta tarde se mantiene la actividad parlamentaria con normalidad. Los letrados de la Cámara han considerado que no hay ninguna variación en lo previsto. A las 4 de la tarde se reúne aquí la Comisión de Presupuestos tal y como estaba prevista en el calendario parlamentario. Simultáneamente se tendrá que decidir si se da vía libre a esas mociones de censura. Recordemos que esta mañana lo presentaban Más Madrid y el Partido Socialista. Los dos aprovechaban que todavía no estaba publicado el decreto del Gobierno con la disolución de las cámaras y que aquí en el registro de la Asamblea tampoco había entrado esa disolución. A partir de ahí empiezan las peleas entre los diferentes partidos al considerar que las mociones son lo primero que se ha registrado y, por lo tanto, según la versión de la izquierda, serían válidas. Desde el Partido Popular se defiende, por su parte, que esas elecciones ya estaban oficialmente convocadas. Todo esto, que al final se ha convertido en materia jurídica, se está debatiendo en estos momentos en la mesa de la Asamblea. Así es, el futuro de Madrid a debate ahora mismo en la mesa de la Asamblea a esta hora de la tarde, se lo estamos contando. Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, convoca elecciones anticipadas el 4 de mayo en Madrid. Seguimos con las reacciones. Vamos a saludar en este momento a Jaime Cedrún, el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Muy buenas tardes, señor Cedrún. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión sobre esta convocatoria, este adelanto electoral en la Comunidad de Madrid? A nosotros nos parece que es un acto de irresponsabilidad más. Es un digno fin a una legislatura un tanto estrambótica que ha producido muy poco, que ha tenido mucha bronca y ahora, claro, terminar con este lío, además, porque al final ni siquiera sabemos cómo va a evolucionar, pues me parece que no es lo que necesita Madrid. ¿Cree que esta convocatoria puede ralentizar la recuperación económica? Pues evidentemente si nos vamos a una convocatoria entre que se convocan, se hacen, luego me imagino que habrá unos resultados con muchas organizaciones, tendremos las negociaciones, es decir, nos podremos ir perfectamente a otoño, como ya ocurrió hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto lo que va a hacer es ralentizar todo lo que estaba puesto en marcha de cara ya a prepararnos para la pospandemia. Todavía no ha acabado, tenemos una crisis sanitaria que está golpeando con dureza. Hay que recordar que llevamos 31 muertos solo el último día, pero evidentemente ya estaban todo preparado para responder, crear empleo, poner en marcha todas actividades y esto lo va a ralentizar. Esto va a hacer mucho daño a los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad. Gracias, Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, por sus reacciones a este anuncio de la presidenta, esta convocatoria de elecciones anticipadas. Gracias. Gracias a vosotros. El aspecto económico, José Luis, muchos se preguntan ahora que parece, la situación económica es la que es en Madrid. Es verdad que hoy precisamente se debate en la interterritorial de lo que estaba todo el mundo pendiente, qué pasa con la Semana Santa, el mensaje del Gobierno de la Comunidad defendiendo la hostelería, la situación económica. Es verdad que esto a nivel económico, ¿qué puede suponer? Bueno, a nivel económico hay que poner el punto de mira
el territorio nacional, en toda España. La situación es dramática en toda España, es decir, no es la Comunidad de Madrid. Y las ayudas que el presidente Sánchez ha prometido, tanto para las demás regiones como para Madrid, tienen que llegar y hay que ver cómo llegan. Eso va a seguir su cauce. Es decir, aquí no tenemos que tampoco ahora exagerar un poco las alarmas o los peligros, porque lo que está previsto, es decir, paro, hay 5 millones de parados ya en España, 4 oficialmente y 1 en ERE, que están dentro de los ERES. Esta situación tiene que revertirse con ayudas de la Unión Europea y hay planes y hay proyectos. Ahora se está discutiendo cuál es la manera. O sea, no son buenos momentos, es verdad que son malos tiempos económicamente para todo el país, pero hay que confiar que se hagan las cosas que son necesarias para salir adelante, ¿no? Son las 3:13 de la tarde, hora de poner en orden todas las noticias de impacto, todas las reacciones. Vamos hasta la redacción de Informativos Telemadrid. Felipe Galán tiene todos los datos. Sí, sobre todo, Lourdes, vamos a recuperar esas reacciones que se producían a través de la red social Twitter. En primer lugar, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado de mentir a la presidenta. Ha dicho textualmente: escucho con estupor a la presidenta en rueda de prensa, miente, qué irresponsabilidad, por favor. Y también el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado, dice: la unidad del centro derecha en torno al Partido Popular es la única solución para España. E ilustra ese mensaje con fotos tanto de Isabel Díaz Ayuso como del presidente murciano Fernando López Miras. Además, acabamos de conocer que en Castilla y León el Partido Socialista también presenta moción de censura, aunque las últimas informaciones dicen que Ciudadanos seguiría apoyando al Partido Popular. También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha cesado a todos los consejeros del partido Ciudadanos y, por último, seguimos esperando la comparecencia del PSOE a nivel nacional en la calle Ferraz, pero de momento se está retrasando. Así es, pendientes de la reacción de Ferraz. Los que sí se han posicionado ya es Ciudadanos desde su sede en la calle Alcalá de Madrid. Están muy descontentos con esta decisión de la presidenta madrileña. Dicen que es un error. Sí, dicen que es un error, la critican absolutamente, la consideran además que ha mentido al exponer cuáles son las decisiones que le lleva a adelantar las elecciones y se confiesan desolados por la decisión. Pero también hay desunión, desafección en las propias filas de Ciudadanos, muy descontentos con esta oleada que ha surgido de la decisión de convocar una moción de censura en la región de Murcia. Toni Cantó, miembro de la dirección de Ciudadanos, acaba de publicar un tuit en el que es muy crítico. Dice: cualquiera que me conozca puede imaginar lo que pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de sus consecuencias. Como gran parte de la ejecutiva, dice, no conocía absolutamente nada sobre esa decisión y ha pedido una convocatoria urgente para que se lo expliquen. Hace 3 semanas tan solo, Toni Cantó fue la voz más crítica que se alzó en el Consejo de Ciudadanos posterior a su debacle electoral en Cataluña. Ahí ya fue muy crítico, pero se salió con una postura absolutamente cerrada en torno al proyecto centrista de Inés Arrimadas. PP y Ciudadanos rompen en Madrid, rompen en Murcia, rompen en Castilla y León. Se veía venir, José Luis. Bueno, a ver, se veía venir que había problemas y que podía existir ciertas rupturas, pero de una manera tan radical y tan rápida y tan pronta, no. Y en este momento quizás no se esperaba. No se esperaba, es decir, porque si no llega a saltar lo de Murcia, yo creo que Madrid hubiera aguantado algún tiempo y a la larga a lo mejor se hubiese roto, pero no tan pronto. Y creo que todo esto viene de la decisión de cambiar el gobierno en Murcia, de la moción de censura que ha presentado Ciudadanos con el Partido Socialista. Decir simplemente que esto para la derecha es una complicación, alguien podía pensar, y quien pensara eso se equivocaba, que solo ese problema iba a quedarse en la región de Murcia, que esto no iba a tener consecuencias a nivel nacional, y esa persona que pensó eso se equivocó. Que esto perjudica al centro derecha y a la derecha está claro, que está mucho más dividida. Esto beneficia al gobierno, bueno, a Sánchez y a la izquierda, que está un poquito más unida en este caso, ¿no? Esta mañana se hacía referencia a esa famosa foto que veíamos hace unos días de Ayuso con Monasterio, con la portavoz de Vox en la cafetería de la Asamblea. ¿Qué papel ha tenido Vox en todo este movimiento? Bueno, Vox a primera hora de hoy salía ya con un tuit exigiendo elecciones, ¿no? Pidiendo esto. Yo no creo que en esa
Pero Aguado apuntaba a Vox, decía que era una maniobra del PP con Vox. Sí, que en esa conversación, esa reunión que tuvieron en la cafetería las dos líderes, pues que ya ahí ya se hablaba de esto. Puede ser, pero también es cierto que la moción de censura en Murcia se ha llevado con mucha discreción, porque si no lo haces con discreción te la pueden parar o te pueden reaccionar en contra. O sea, que dudo, no sé hasta qué punto tenían información aquí, pero bueno, que tomaron esa reunión ha existido y que se tomaron unas decisiones, algunos hablan de que eran más de presupuestos y de otros aspectos, pero bueno, también visto a toro pasado todo se puede encajar. Y la noticia saltaba este mediodía, de nuevo Ignacio Aguado contraprogramaba a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta, y avanzaba la noticia. Isabel Díaz Ayuso ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas. Insisto en que nos parece una absoluta irresponsabilidad, tal y como están las cosas. Creo que los madrileños no se merecen tener que pagar la corrupción del Partido Popular en Murcia, en Madrid. Rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo de forma unilateral. Le he dicho que es una irresponsabilidad, que piensen los madrileños y que deje de pensar en su partido y en su interés personal, pero lamentablemente no me ha hecho caso. Nos situamos hasta ahora en la Asamblea de Madrid, uno de los escenarios importantes en este día. María José Escalera está con Ángel Gabilondo, portavoz del Partido Socialista. Adelante. Sí, estamos con Ángel Gabilondo. Señor Gabilondo, en estos momentos reunida la mesa de la Asamblea, moción de censura, elecciones, ¿qué cree usted que va a ocurrir en Madrid? Bueno, no tengo muy claro qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que sí sé es que la propuesta que ha hecho la presidenta de disolver la Asamblea y convocar elecciones, pues nosotros entendemos que no es muy responsable en estas circunstancias sociales, económicas, políticas de pandemia en la que estamos, sin presupuesto, sin saber qué va a ocurrir con los fondos europeos, sin tomar decisiones todavía firmes sobre la acción y evolución de la pandemia, sobre qué hacer en cada contexto, pues yo creo que no es lo mejor y por tanto nosotros lo que hemos hecho es lo que corresponde a nuestra obligación tras haber ganado las elecciones, que es pues hacer una moción de censura en la que se propone desde mi grupo, o se me propone a mí como candidato, porque nosotros sí hemos querido siempre y queremos un gobierno que reforme y transforme, regenere Madrid. Lo que ocurrió es que Ciudadanos en su momento en la investidura y posteriormente lo que ha hecho es apostar y formar parte de un gobierno y ahora queremos saber que si verdaderamente sigue en la misma dirección o está dispuesta a generar otra mayoría para cambiar Madrid. Así que nosotros yo me he propuesto por el grupo para ser candidato en la moción de censura. En estos momentos se encuentra reunida la mesa de la Asamblea. Mañana tendremos pleno aquí, no tendremos pleno, volveremos a la normalidad o se da ya por disuelta la Cámara. Esa es la cuestión, exactamente, ¿no? Esa es la cuestión. Y por eso habrá que ver qué es lo que decide la mesa al respecto. Ya saben que si hay elecciones entramos en un proceso absolutamente distinto. Y en ese proceso distinto, pues como digo, también habrá candidatos. Cada partido tiene sus procedimientos, el Partido Socialista hace unas primarias y decidirá quién puede ser el candidato o candidata. En la moción de censura está ya claro, pero que vaya a ocurrir mañana depende si se determina que ha quedado disuelta efectivamente la Asamblea o no. En la que tiene que tomar posición y es la que nos determinará si vamos en una dirección o en otra. En cualquier caso, si hay elecciones son tan solo para 2 años, porque la Comunidad de Madrid está obligada a las elecciones en mayo de 2023. Efectivamente, estamos dentro de una legislatura y entender que hay una moción de censura, bueno, pues o haya incluso una elecciones, las elecciones que corresponden tendrán lugar en el 23. Así que ahora lo que estamos es tomando unas decisiones para una coyuntura de unos meses o de 1 año y medio. Por eso no creemos que sea lo mejor en esta situación convocar elecciones. En Madrid, yo hablo de Madrid, no hablo de otras comunidades, cada una sabe lo que ha de hacer. Pero si la presidenta, que tanto decía que tenía un gobierno compacto y consistente y unidos con el mismo objetivo, en cuanto ha visto otros movimientos ha considerado que esto no se tenía de pie, y luego basta ver la reacción de Ciudadanos, que también parece que es una reacción de desencuentro con el propio Partido Popular. Bueno, yo lo que entiendo es que ahora es cuestión de ver qué es lo que verdaderamente desde el punto de vista jurídico es anterior, si la disolución y convocatoria de elecciones o la moción de censura.
Muchísimas gracias, señor Gabilondo, por estar con nosotros en Telemadrid. Muchas gracias a Telemadrid, muchas gracias, María José. Pues como veis, las dudas que nos planteamos nosotros son las que en este momento se están planteando todos los diputados de la Asamblea. Así es, nadie se aventura a definir si estamos ante un adelanto electoral o la presentación de dos mociones de censura. Gracias, María José Escalera, gracias a Ángel Gabilondo. Y nos vamos a ir hasta la sede socialista, hasta Ferraz. Veamos si hay alguna reacción, si ha comenzado ya esa comparecencia del ministro Ábalos. Manuel. Pues de momento no ha comenzado ni hay visos de que comience, porque nos han dicho que ya nos convocarán, ya nos dirán la hora, por lo tanto se retrasa esa valoración a todo lo que está ocurriendo. En el interior de la sede se encuentra el secretario de organización, José Luis Ábalos, también con el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco. Hay llamadas, análisis y negociaciones, análisis de lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, una jornada que se presentaba satisfactoria para el Partido Socialista tras haber conseguido llevar a buen puerto esas negociaciones con Ciudadanos en Murcia, que le permitiría presentar una moción de censura con visos de que salga adelante contra el Partido Popular, pero que provocaba también una reacción en cascada que les ha obligado a tomar decisiones. Ese anuncio de adelanto electoral por parte de Isabel Díaz Ayuso ha provocado la reacción de que los socialistas madrileños presentasen esa moción de censura. Como candidato iría Ángel Gabilondo, al que acabamos de escuchar, y para evitar precisamente el adelanto electoral, también el PSOE, en este caso de Castilla y León, de Luis Tudanca, ha presentado esa moción de censura, aunque necesitaría al menos 4 votos de Ciudadanos para que saliese adelante. Se mira también a Andalucía, aunque ahí la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ya había aclarado esta mañana, antes de que se supiese todo lo que se ha desarrollado después de que el PSOE andaluz no estaba en cábalas electorales y que dejaría que Ciudadanos se diese cuenta de que el PP le estaba llevando a la ruina. Bueno, de todo ello esperamos que hable y que le podamos preguntar a José Luis Ábalos, al secretario de organización, cuando convoquen a la prensa para valorar esta trepidante jornada. En Murcia cae el gobierno del PP con esa moción de censura y también cae el alcalde, una moción que se traslada al ayuntamiento. ¿En Madrid podría ocurrir? Bien, pues fuentes de vicealcaldía de Begoña Villacís dicen que tras el anuncio de la moción de censura en Murcia, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado al alcalde, a Martínez Almeida, para trasladarle la necesidad de que el gobierno municipal ofrezca estabilidad a los madrileños en estos momentos tan difíciles. Dice esta nota, no hay efecto dominó, la moción de censura responde a una situación casuística y localizada. Esto no se va a trasladar, como en el caso de Murcia, de la comunidad del gobierno regional al ayuntamiento de la capital. En principio parece que no, porque tanto el alcalde y ahora la vicealcaldesa Begoña Villacís han dicho que no, que hay acuerdo. Y yo creo que esa necesidad de aclararlo, en este caso no es sospechosa, sino que confirma eso. En Murcia sí hubo un problema, porque incluso hace unas semanas el vicealcalde murciano presentó una demanda contra el alcalde por corrupción. O sea, ya ahí empezó también a fraguarse cierto malentendido entre unos y otros. Tenemos más protagonistas en la Asamblea de Madrid. María José Escalera está con Mónica García, portavoz de Más Madrid. Adelante. Sí, buenos días, señora García. ¿Mañana qué? ¿Hoy qué? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Bueno, realmente en la Asamblea hoy ha funcionado con normalidad y de hecho a las 12:10 hemos recibido un mail de que mañana tenemos pleno a las 11. O sea que aquí noticia de que se haya disuelto esta Cámara o que se haya disuelto esta legislatura no tenemos. Lo que sí que tenemos es, supongo que será el primer acto de campaña de la señora Ayuso, que ha salido dando su versión de los hechos. La realidad es que la moción está presentada y según las leyes de la comunidad, la moción es lo que tiene que prosperar. ¿Por qué han presentado ustedes una moción? Bueno, nosotros ya llevamos desde el principio casi de la legislatura y sobre todo también desde septiembre hablando de que necesitábamos un cambio en la Comunidad de Madrid, que necesitábamos una alternativa a los despropósitos, al caos de la señora Ayuso. No es nuevo que desde Más Madrid quisiéramos impulsar, y hemos hablado con todas las fuerzas políticas, incluida Ciudadanos, para que hubiera una alternativa al gobierno de la señora Ayuso. Y esta mañana pensábamos que era prioritario y urgente que ese cambio alternativo se diera en la Comunidad de Madrid. Ustedes no están en la mesa, no son miembros de la mesa de la Asamblea, de hecho lo tienen recurrido en el Constitucional. En estos momentos se está decidiendo. ¿Cuál cree usted que tiene que ser la decisión? La decisión tendría que ser la que está acorde con la ley. Y la ley es muy clara, que hasta que no se publica en el BOCAM no hay una disolución de la Asamblea. E insisto, hoy esta Asamblea ha funcionado con total normalidad y la última noticia que tenemos de esta Asamblea es que mañana tenemos pleno. Muchísimas gracias, señora García.
continúa reunida la mesa de la Asamblea. En cuanto sepamos cuál ha sido la decisión, os la contaremos. La tarde, desde luego, que promete, después de una mañana de vértigo en la política madrileña. Hoy se decide, se está en juego su futuro. Adelanto electoral, moción de censura. Una moción en Murcia tenía un efecto dominó rápidamente en nuestra región y a esta hora continúa la incertidumbre. Pasadas las 12:30, el vicepresidente avanzaba, adelantaba la noticia y a las 2 de la tarde lo confirmaba la presidenta madrileña. Disolución de la Asamblea, convocatoria de elecciones anticipadas. Carolina. Sí, para que sean los madrileños, dice, los que tomen las decisiones y no partidos políticos en los despachos. Una decisión que, dice, asume venga después y que asegura se ha visto obligada a tomar por lo que ocurría esta mañana en Murcia, esa moción de censura presentada por Ciudadanos con el Partido Socialista. Para que eso no ocurra aquí, asegura la presidenta, para que aquí Madrid no pierda la libertad y sean los madrileños los que decidan, para que Madrid no frene, asegura, convoca esas elecciones. Desde su equipo nos aseguran que las mociones de censura no van a prosperar porque, asegura, están fuera de plazo. Fuentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid también nos asegura que se ha hecho todo bien, que está todo bien atado y elecciones el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso sigue aquí en la Real Casa de Correos. También el resto de consejeros. No hemos visto salir a ninguno en un día que promete ser frenético y que comenzaba en principio con tranquilidad hasta que a las 12:15 saltaban todas las alarmas cuando desconvocaban la rueda de prensa tradicional después del Consejo de Gobierno de los miércoles. Sobre las 9 de la mañana se conocía la noticia de la moción de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia, un hecho que desataba un terremoto político que se trasladaba a Madrid. A las 12 se suspendía la tradicional rueda de prensa del Consejo de Gobierno y a las 12:30 comparecía el vicepresidente regional en su propia sede para informar de lo sucedido. Aguado asegura que le ha dicho que dimite y que disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Insisto en que nos parece una absoluta irresponsabilidad, tal y como están las cosas. Creo que los madrileños no se merecen tener que pagar la corrupción del Partido Popular en Murcia, en Madrid. A las 12:45, Más Madrid presenta una moción de censura y seguidamente PSOE hace lo mismo. Esto ha provocado la confusión, ya que a esa hora no se había publicado la orden en el BOCAM ni se había registrado en la Asamblea. Solo asegura que el anticipo de elecciones es efectivo porque el decreto se ha firmado a las 12 de la mañana. 2 horas y media después, Ayuso comparecía ante los medios. Si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid. Aguado, tras escuchar a Ayuso, ha puesto un tuit en el que dice que la presidenta regional miente. Mañana frenética en Madrid. José Luis, un titular rápidamente. Bueno, necesitaríamos mucho espacio para el titular, pero bueno, me voy a quedar uno más literario. Cuidado con las mociones de censura, que las carga el diablo y nunca vienen solas. Ruth, gracias por acompañarnos en este plato de Telenoticias, un día muy intenso, de mucho análisis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Son las 3:31 de la tarde. La noticia, ya la saben, la presidenta madrileña Díaz Ayuso convoca elecciones anticipadas en Madrid el 4 de mayo, al tiempo que el PSOE y Más Madrid registran sendas mociones. María Rey, Adela González, plató de la redacción. La tarde promete.